Necesito hablarte con mucha honestidad ahora, no como alguien que ofrece otro relato religioso, sino como alguien que tembló por dentro al comprender algo que cambió mi fe para siempre, porque quizás no lo sepas, y yo tampoco lo sabía que el nombre de Jesús tiene poder incluso cuando no se pronuncia en voz alta. Puede que no puedas gritar, puede que no puedas hablar, puede que te sientas asfixiado por el dolor, la ansiedad o el miedo, pero ya es suficiente. Pensar en su nombre para que todo el cielo se pusiera en movimiento. Eso fue lo que el Señor tuvo que enseñarme de una manera que jamás olvidaré. No fue en un sermón cómodo, ni leyendo un versículo hermoso, sino en medio de 3 sueños proféticos. 3 enfrentamientos espirituales me mostraron lo que está por venir sobre la tierra, y, lo más importante, ¿quién estará verdaderamente dispuesto a permanecer en pie? El primer sueño comenzó en un lugar que conocía bien, un café donde había trabajado años atrás, pero todo era diferente. La atmósfera estaba cargada de una extraña pesadez. El cielo afuera se hundía en la última luz tenue del atardecer, y adentro, las lámparas apenas iluminaban los rostros angustiados de la gente. Había gente caminando de un lado a otro, llorando en silencio, con el corazón destrozado por algo que nadie parecía capaz de explicar. Todos lo sabíamos o nos estábamos escondiendo de algo, de una amenaza invisible que se acercaba. El aire parecía más denso con cada segundo que pasaba, como si la esperanza misma estuviera siendo robada lentamente de ese espacio cerrado. De repente, oí gritos provenientes de una de las salas del café. Voces desesperadas resonaban. «Sujétenla, no la dejen escapar». Alguien corrió hacia mí, casi tropezando con sus propias palabras, pidiendo ayuda urgentemente. Atravesé la atmósfera tensa y llegué a la escena que lo cambiaría todo. Allí, una mujer estaba siendo sujetada por varias personas. Tenía la mirada vacía, como si la conciencia la hubiera abandonado. Se movía convulsivamente, gruñendo, intentando morder el aire como si estuviera poseída por algo fuera de este mundo. No era una locura común, no era un colapso emocional. Había algo espiritual en acción allí, algo que la poseyó por completo. Sin pensarlo, me senté en una silla cercana y les pedí que me trajeran a la mujer. Colocaron su cabeza en mi regazo mientras varias manos intentaban sujetar sus brazos, piernas y cuerpo. Su mandíbula se movía frenéticamente, como si quisiera lastimar cualquier cosa que tuviera delante. Instintivamente, puse una mano en su frente y la otra sujetándole la barbilla para mantener su boca cerrada. Entonces comencé a orar. No recuerdo exactamente las palabras que salieron de mis labios en ese momento, solo recuerdo que mi espíritu parecía envuelto por una fuerza sobrenatural. Oré intensamente, con autoridad, sostenido por el Espíritu Santo, liberando intercesiones, clamores y lenguas espirituales, como si algo más guiara esa oración desde dentro de mi pecho. Mientras rezaba, algo empezó a cambiar. Su respiración se calmó, los espasmos cesaron, sus ojos recuperaron su brillo. La mujer empezó a llorar como quien despierta de una larga pesadilla, recuperando la compostura ante todos. La paz invadió la habitación con la misma intensidad con la que el terror la había dominado minutos antes. La gente se sumió en un silencio absoluto, y en ese momento, desperté, pero desperté con la sensación de que no fue solo un sueño. Era un entrenamiento espiritual. Dios estaba mostrando algo que se manifestará intensamente en los últimos días. La gente perderá el control. Las mentes serán atacadas, los hogares serán consumidos por la desesperación, y solo aquellos que poseen autoridad espiritual sabrán cómo reaccionar. Al despertar, una pregunta resonó dentro de mí como un martillo: si esto ocurriera ahora, ¿cuántos estarían preparados? ¿Cuántos entrarían en pánico? ¿Cuántos acudirían a un pastor que tal vez no estuviera disponible? ¿Cuántos intentarían buscar ayuda donde no hay respuesta espiritual? El Espíritu me hizo comprender que en ese sueño Dios decía:
llegará el tiempo en que tendréis que actuar sin depender de nadie más que de mí. No será la fuerza física lo que sostenga al pueblo de Dios, ni las posiciones religiosas, ni el conocimiento teológico vacío. Será la verdadera intimidad con el Espíritu Santo y fe viva en el nombre de Jesús. Y ahí fue cuando empezó a quedarme claro, si en el primer sueño pude liberar a alguien, hablar y orar en voz alta en sueños posteriores, Dios revelaría algo aún más profundo, niveles de autoridad que muchos cristianos ni siquiera imaginan poseer. Fue solo el comienzo de una serie de revelaciones que prepararían mi corazón para comprender lo que realmente significa vivir en los últimos días con la lámpara llena de aceite, como las vírgenes prudentes, porque no basta con decir que crees en Jesús. Será necesario, caminando con Él dentro, llevando su nombre grabado en sus almas de una manera que ni siquiera el infierno puede silenciar. Me encontraba en un entorno completamente distinto al del primer sueño. Ahora parecía una oficina o sala de reuniones abandonada, pero todo estaba en desorden, como si hubiera pasado un torbellino. Había papeles esparcidos por el suelo, ordenadores volcados, sillas tiradas por todas partes, y un silencio denso resultaba más inquietante que cualquier ruido. Las puertas estaban abiertas de par en par permitiendo ver el exterior, sumido en una densa oscuridad, y había una sensación en el aire de que algo muy malo había sucedido en ese lugar. Aún así, me quedé allí, tranquila, con una serenidad que no podía explicarme, como si una paz sobrenatural me envolviera y me separara de todo. Entonces empecé a notar movimientos a mi alrededor. Eran personas dominadas por una presencia extraña, sin expresión humana en la mirada, moviéndose incontrolablemente por el entorno como impulsados por un instinto destructivo. Se subían a las mesas, derribaban puertas, destrozaban objetos, buscando algo, o mejor dicho, a alguien, e incluso rodeados de todo eso, simplemente permanecí inmóvil, sin sentir miedo, sin correr, sin gritar. No había pánico en mi corazón, había una certeza silenciosa y profunda, como si el Espíritu Santo me susurrara: mantente fuerte, estás a salvo. Mientras observaba la escena, noté que ninguna de esas presencias parecía percibirme. Pasaban, se movían, pero sus ojos nunca se posaron en mí. Era como alguien oculto a plena luz del día, invisible en el caos, protegido por algo que no es de este mundo. Era imposible no comparar eso con lo que Jesús prometió: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Estaba experimentando esta palabra dentro del sueño, presenciando la verdad de la protección que no depende de muros o escondites físicos, sino de la cobertura espiritual del Todopoderoso. En un momento dado, algo finalmente se acercó demasiado. Una de las criaturas se abalanzó y logró alcanzar mi brazo. Solo sentí una ligera presión, como si algo intentara hacerme daño sin lograrlo. Bajé la vista esperando ver sangre, dolor, marcas, pero no había nada. El contacto era débil, impotente, incapaz de penetrar mi piel. Ese intento fallido se convirtió en una revelación: el enemigo puede alcanzarnos, pero no tiene autoridad para tocarnos cuando estamos en Cristo. Intenta intimidar, herir, asustar, pero su poder está limitado a lo que Dios permite, y, respecto de los hijos que confían en el Señor, ese permiso es nulo. Retiré el brazo con calma, sin desesperarme, sin siquiera acelerar la respiración. Todo a mi alrededor seguía destruyéndose, pero yo permanecí ileso en medio de la tormenta, y eso empezó a enseñarme algo que nunca olvidé al despertar: no es el entorno externo lo que define nuestra estabilidad, sino el yo interior alineado con Dios. El mundo puede derrumbarse, los sistemas pueden fallar, las instituciones pueden quedar en silencio, los líderes pueden desaparecer, pero aquellos que han construido su fe en la roca permanecen en pie, incluso si el terreno a su alrededor se abre. Cuando desperté de ese sueño, la comprensión llegó como una espada espiritual,
los días venideros separarán claramente a quienes viven una vida de apariencia religiosa de quienes viven una vida de relación genuina con Dios. Muchos huirán, se esconderán, entrarán en pánico y buscarán respuestas en los lugares equivocados, pero también habrá quienes permanecerán en paz, no porque sean fuertes, sino porque conocen el poder de aquel que los protege. No sentir miedo no significará negar la realidad, sino confiar en que, por encima de todo, hay un Dios soberano que guía cada detalle. Este segundo sueño no era solo sobre protección, era sobre autoridad espiritual silenciosa. Demostró que existe un nivel de fe donde la paz habla más fuerte que la desesperación, donde la presencia de Dios es tan real que el caos pierde su voz. Fue el Señor enseñándome que no basta con saber orar en momentos de ataque, es necesario caminar diariamente bajo una cobertura espiritual tan profunda que el enemigo ni siquiera reconozca espacio para actuar. La escena de destrucción presagiaba los tiempos difíciles que vendrían, pero la calma en mi corazón era un recordatorio eterno de que aquellos que pertenecen a Cristo nunca caminarán solos, incluso si están rodeados por el ruido de la oscuridad. Cuando la escena cambió en ese sueño, me di cuenta de que seguía en el mismo entorno caótico, pero ahora todo parecía aún más tranquilo, como si algo se estuviera preparando en las sombras. Ya no había gritos ni carreras, solo esa atmósfera pesada que precede a un ataque invisible. Fue entonces cuando sentí que algo me agarraba el brazo con fuerza. No era un toque humano, era algo frío, extraño, cargado de intención de herir. Mi cuerpo reaccionó, pero no con miedo. Bajé la vista esperando ver dolor, cortes, sangre, cualquier marca que lo justificara, pero no había absolutamente nada, ninguna herida, ninguna señal física de ataque, solo la presión. Parecía simbolizar exactamente cómo actúa el enemigo. Intenta hacernos daño primero a través de los sentimientos, a través del shock, a través de la duda, incluso antes de que tenga algún poder real sobre nosotros. Cuanto más observaba ese brazo presionándome, más comprendía en mi espíritu que esa fuerza no tenía verdadera autoridad para tocarme. Era como si intentara morderme sin dientes, un ataque vacío, amenazante solo en apariencia. Dios me permitió verlo con claridad. No toda confrontación con el enemigo es real. Muchos de estos son solo actos teatrales de intimidación diseñados para robarnos la paz. Se aferran, presionan y buscan crear una sensación de pérdida de control, pero no pueden romper el sello protector que rodea a los hijos de Dios que verdaderamente caminan en obediencia y fe viva. Incluso ante ese extraño contacto, permanecí sin dolor, sin pánico, sin desesperación. Mi corazón estaba en calma, resguardado por una paz sobrenatural que la mente humana no puede crear. Fue en ese momento que el Espíritu Santo me hizo comprender algo muy profundo. La verdadera protección de Dios no siempre elimina los ataques, pero sí elimina sus efectos. El enemigo intenta acercarse, pero se topa con un límite invisible que no puede traspasar, y ese límite es la autoridad que el nombre de Jesús establece sobre quienes le pertenecen. Mientras esa presencia me apretaba el brazo sin éxito, algo dentro de mí empezó a fortalecerse. No era furia, ni tensión, sino convicción. La convicción de quien sabe a quién pertenece. La silenciosa convicción de que esta confrontación ya estaba ganada antes de empezar. Y en ese momento supe, hay batallas espirituales que no se ganan gritando ni corriendo, sino manteniéndose firmes, sin retroceder, sin negociar con el miedo. Porque cuando nos mantenemos firmes, sin huir, el enemigo se da cuenta de que no tiene control, y lo que era una amenaza se disuelve como humo. Al despertar de este tercer momento del sueño, el Señor grabó una verdad en mi corazón: no todo lo que parece peligroso tiene el poder de destruir. A menudo, lo que nos atemoriza es simplemente ruido sin autoridad. El cristiano que camina lleno del Espíritu aprende a discernir cuando un ataque espiritual es solo un intento de distracción.
Un ataque que no deja marcas es una advertencia de que nuestra fe está siendo puesta a prueba, no para mostrarle al enemigo quiénes somos, sino para recordarnos quién es Dios en nosotros. En el tercer sueño, el escenario ya no era un entorno público caótico, sino mi propia casa. El cambio fue impactante porque me trajo una sensación de invasión personal. Estaba en casa, en un lugar que debería representar seguridad, intimidad y descanso. Todo parecía normal hasta que percibí la presencia de esa misma fuerza extraña en mi interior. No hubo ningún anuncio, ningún ruido de llegada, simplemente estaba allí, caminando por el espacio como si tuviera derecho a estar. Y en ese momento, comprendí algo muy serio: el enemigo siempre intenta comenzar sus ataques entrando en la zona que creemos que está más protegida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Inmediatamente, sin dudarlo, grité con toda la autoridad que brotaba de mi espíritu: «Salid en el nombre de Jesús». No fue una petición, fue una orden, y en cuanto se pronunció el nombre del Señor, esa presencia reaccionó, retrocedió, emitió sonidos extraños y comenzó a salir. La seguí, repitiendo la reprimenda con fe, guiándola hacia la puerta, hasta que finalmente la empujé. En cuanto cruzó el umbral de la casa, cerré la puerta rápidamente, como quien acaba de evitar el regreso de un gran peligro. Pero la tranquilidad duró poco. En cuestión de segundos, sentí la misma presencia dentro de la casa. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo logró regresar? No había abierto la puerta. La habitación seguía cerrada. Todo parecía seguro, y aún así, el ataque regresó. Fue en ese momento que aprendí una de las lecciones espirituales más profundas de mi vida: no toda brecha espiritual está en la puerta principal. Muchas están en las pequeñas ventanas que ignoramos. Son hábitos que toleramos, distracciones espirituales que permitimos, concesiones silenciosas que parecen inofensivas pero que crean espacio para que el enemigo actúe nuevamente. Una vez más, no me rendí. Repetí la autoridad del nombre de Jesús con aún más firmeza. Reprendí esa presencia, avancé con mi fe y la empujé fuera de la casa. Vigilaba la puerta con aún más atención, como quien empieza a comprender que la vigilancia es continua, no ocasional. El Espíritu Santo me hizo comprender eso. La victoria espiritual no ocurre simplemente a través de un gran acto de fe, sino a través de una rutina constante de cuidado de todo lo que permitimos que entre en nuestros hogares y nuestras mentes. Al vivir ese sueño, sentí que algo se gestaba en mí, una valentía espiritual que no provenía de la emoción, sino de comprender la autoridad que tengo en Cristo. El miedo no tuvo espacio para crecer, porque la certeza de la palabra habló con más fuerza. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Comprendí entonces que en el mundo natural se pueden cerrar puertas, pero solo una vida de oración constante cierra las puertas invisibles del mundo espiritual. Al despertar, esa revelación ardía en mi corazón: necesitamos monitorear seriamente nuestras debilidades, porque el enemigo nunca descansa y siempre intenta regresar al territorio que cree poder reconquistar. Pero también entendí algo glorioso: toda casa consagrada al nombre de Jesús es territorio protegido por el cielo. Donde se honra su nombre, ningún poder de las tinieblas puede permanecer por mucho tiempo. La puerta puede ser atacada, las ventanas pueden ser utilizadas, pero si estamos vigilantes, el enemigo siempre será expulsado, no por nuestra fuerza, sino por la autoridad irreversible del nombre sobre todo nombre. Después de expulsar esa presencia por segunda vez, algo dentro de mí comenzó a cuestionar insistentemente: ¿cómo fue que ella regresó a mi casa? Había cerrado la puerta, lo había cerrado todo con llave. Sin embargo, el ataque regresó, como si se hubiera usado un camino oculto. Fue entonces cuando mi mirada se dirigió a la habitación y sexta la ventana abierta. La suave brisa mecía la cortina,
revelando claramente lo que antes había ignorado. La entrada nunca fue por la puerta principal, sino por la pequeña abertura que no parecía peligrosa. En ese momento, el Espíritu Santo habló claramente a mi corazón. Lo mismo ocurre en la vida espiritual, el enemigo no entra por las áreas que ya hemos consagrado al Señor, sino por los huecos que dejamos sin vigilancia. Mientras miraba por la ventana abierta, comprendí algo profundo: las pequeñas concesiones, las distracciones espirituales, los hábitos descuidados y los descuidos silenciosos se convierten en las mayores puertas de entrada del enemigo. No son los grandes pecados los que siempre debilitan primero la fe, sino las pequeñas indulgencias, aparentemente inofensivas. Momentos en los que no oramos, días en los que no buscamos la palabra, pensamientos que toleramos sin confrontarlos, actitudes que justificamos en lugar de rendirnos a Dios. Cada pequeña brecha se acumula hasta crear suficiente espacio para que aquello que proviene de la oscuridad intente echar raíces. En cuanto comprendí esto en el sueño, corrí hacia la ventana. Sin dudarlo, comencé a proclamar el nombre de Jesús mientras la cerraba con firmeza. Mis manos parecían estar llenas de una fuerza espiritual que no provenía de mí. No fue solo un gesto físico, fue un acto profético. Estaba cerrando espiritualmente cualquier cosa que pudiera permitir que el ataque regresara. Al cerrar la ventana, sentí un cambio en la atmósfera, como si el peso dentro de la casa comenzara a disiparse lentamente, siendo reemplazado por una atmósfera de profunda paz. En ese momento comprendí que ganar batallas espirituales no se trata solo de expulsar al enemigo una vez. Es necesario aprender a bloquear las rutas de retorno. No basta con orar por liberación si no hay disposición a cambiar hábitos, proteger pensamientos, vigilar actitudes y cultivar la intimidad diaria con Dios. Cada ventana espiritual cerrada representa una decisión práctica: menos distracción, más oración; menos exposición a lo que contamina, más sed de la presencia de Dios; menos justificaciones para el pecado, más arrepentimiento sincero. Mi alma se llenó de santo asombro ante esa revelación. Comprendí que muchos cristianos viven espiritualmente cansados no porque estén bajo ataque constante, sino porque no cerraron las ventanas de la brecha, permitiendo que una lucha que podría terminar se repita. La paz no es la ausencia de guerra, sino el resultado de posiciones bien defendidas. Donde hay vigilancia, el enemigo pierde acceso; donde hay descuido, regresa. Al despertar del sueño, la imagen de la ventana abierta permaneció vívida en mi mente. Sabía que Dios me estaba alertando no solo sobre mi propia vigilancia espiritual, sino también sobre una advertencia urgente para su pueblo: no subestimes los pequeños huecos. Ya pasó el tiempo en que podíamos andar distraídos. En los días venideros, solo quienes cierren todas las ventanas de su corazón y hagan del nombre de Jesús su primera y última defensa permanecerán firmes. Justo cuando creía que la confrontación había terminado, ese tercer sueño se intensificó inesperadamente. La presencia regresó con aún más agresividad, avanzando hacia mí en la habitación. Ya no era solo intimidación, sino un ataque directo. En pocos segundos, esa fuerza me empujó contra la cama e intentó inmovilizarme. Sentí la presión en mis hombros y cuerpo mientras mis intentos de levantarme se veían frustrados. Mi instinto era el mismo de antes: gritar el nombre de Jesús. Pero antes de que pudiera hablar, tenía la boca tapada y la garganta apretada, impidiendo que escapara cualquier sonido. Estaba sin aliento, no me salía la voz, y en ese preciso instante sentí que me habían arrebatado todo lo que sabía hacer. Caí en una desesperación silenciosa. Intenté gritar: ¡Jesús!, pero los sonidos no eran más que un susurro apagado que ni siquiera se formaba. Era como intentar hablar en medio de una pesadilla donde el cuerpo no responde. Sin embargo, en ese momento extremo, algo poderoso sucedió dentro de mí. Mi espíritu no entró en pánico. Al contrario, una calma espiritual se apoderó de mí,
como si Dios me recordara algo que aún no comprendía del todo. Vi que la voz se había silenciado, pero la fe seguía viva, y fue allí donde el Espíritu Santo me reveló una profunda verdad. El poder del nombre de Jesús no depende del volumen de las palabras, sino de la convicción del corazón. Incapaz de pronunciar una sola sílaba, solo pude pensar, Jesús. No hablé, no moví los labios, solo pensé, repetí en mi mente, Jesús, 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 y algo cambió de inmediato. Fue como si el entorno espiritual hubiera reaccionado a la mera mención de ese nombre. La fuerza que me sujetaba empezó a debilitarse, la presión en mi garganta disminuyó, la presencia que antes parecía agresiva ahora parecía sorprendida, como si la hubiera golpeado algo invisible, y comprendí, el infierno reconoce la autoridad del nombre de Jesús, incluso cuando solo se declara en el pensamiento. Cuanto más pensaba en ese santo nombre, más fuerza invadía mi cuerpo. Empecé a elevarme lentamente, mientras esa presencia se alejaba en completo desequilibrio. No grité, no hablé, gané a través de la fe silenciosa. Mi corazón estaba firme, lleno de una certeza sobrenatural, aunque falle la voz, aunque se acabe el aliento, aunque cese toda fuerza humana. La fe sigue estando activa en el espíritu cristiano. La batalla se ganaba no mediante una exhibición exterior, sino mediante una entrega interior total. En ese momento comprendí algo que transformó por completo mi visión espiritual. Los días venideros exigirán una fe que no dependa de un entorno favorable, del acceso a los templos o de la libertad externa para expresarse. Habrá momentos en que los cristianos no podrán hablar, no serán escuchados o serán silenciados, pero ningún poder puede impedir que un corazón entregado invoque el nombre de Jesús en espíritu. La autoridad genuina no proviene solo de la boca, nace de la identidad espiritual de quienes saben a quién pertenecen. Al despertar, todo mi cuerpo se llenó de temblor y reverencia. El Señor me había mostrado la dimensión más profunda de la fe. Cuando el mundo intenta silenciarnos, Dios nos enseña a luchar en silencio, y en ese santo silencio, el nombre de Jesús resuena más fuerte que cualquier grito. Fue como si me dijera al corazón, nunca dejarás de poder invocarme, ni siquiera cuando tu boca esté en silencio. Aunque no podía hablar, no interrumpí la batalla. Cada vez que pensaba en el nombre de Jesús, algo espiritual se movía a mi alrededor. No lo veía con mis ojos naturales, pero sentía en lo más profundo de mi espíritu que ese nombre se escuchaba plenamente en el cielo y se reconocía en el infierno. La presencia que me oprimía mostraba confusión, como si hubiera perdido por completo el control de la situación. El cambio en la postura de esa fuerza era visible, ya no dominaba, ya no avanzaba, ahora retrocedía, tropezando como quien intenta mantenerse en pie tras sufrir un golpe invisible. Dentro de mí crecía una convicción inquebrantable: el silencio de la boca nunca silencia el poder de la fe. Con cada pensamiento dirigido al nombre de Jesús, mi fuerza aumentaba. Parecía como si una fuente de energía espiritual brotara de mi interior, expulsando todo lo que no provenía de Dios. Empecé a levantarme de la cama, al principio con dificultad, pero pronto con una firmeza sobrenatural. Esa opresión ya no podía contenerme, incluso mientras seguía intentando aferrarme, ya estaba debilitado. Era como si se librara una batalla que no involucraba ni músculos ni voz. Fue una guerra que se libró enteramente en el campo de la fe espiritual, donde el Señor ya había declarado la victoria incluso antes de que yo estuviera completamente consciente de la batalla. La presencia se retiró hacia la ventana del dormitorio, intentando escapar. Aún sin decir nada en voz alta, seguí avanzando espiritualmente, con mis pensamientos constantemente enfocados en el nombre de Jesús. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Al tocar esa fuerza con la mano, no sentí calor ni sexta llamas, pero comprendí claramente que se estaba liberando un fuego espiritual, un fuego sagrado, invisible a los ojos humanos,
pero absolutamente real en el mundo espiritual. La reacción fue inmediata, esa presencia retrocedió de dolor, liberando aquello a lo que intentaba aferrarse, como quien toca una llama y no la soporta. Mientras mantenía mis pensamientos fijos en Cristo, esa fuerza perdió por completo su resistencia y terminó siendo arrojada por la misma ventana por la que había entrado. No fue un empujón físico, fue autoridad espiritual en acción. Vi esa presencia caer, desvanecerse en la oscuridad, completamente derrotada. Entonces corrí a la ventana y la cerré rápidamente, con el cerrojo bien apretado, con el corazón aún acelerado, pero lleno de una paz tan profunda que parecía inexplicable. No era un alivio común, era la paz sobrenatural que solo llega tras una victoria concedida por Dios. En ese momento final del sueño, una certeza quedó sellada dentro de mí: el nombre de Jesús no necesita ser pronunciado para actuar, opera en el ámbito espiritual. Él es conocido en el cielo, temido en el infierno y llevado en el corazón de todos los que pertenecen a Cristo. Ningún intento de censura espiritual o física puede impedir esta autoridad. Pueden silenciar bocas, pueden aprisionar cuerpos, pueden cerrar templos, pero jamás podrán silenciar un corazón verdaderamente entregado a Jesús. Al despertar, aún sentía la fuerza espiritual de ese momento latiendo en mi pecho. El Señor había declarado algo claro: llegará el tiempo en que los cristianos necesitarán llevar su fe más allá de las palabras. No bastará con repetir versículos mecánicamente ni confiar en entornos religiosos seguros. La fe debe ser viva, íntima, profunda, capaz de actuar incluso cuando todo parece impedir nuestra expresión exterior. Y lo comprendí con temor y alegrías: el verdadero poder no está en la voz, está en el espíritu unido al nombre de Jesús. Después de que esa presencia se expulsara de la habitación, me quedé allí unos segundos intentando comprender todo lo sucedido. No había ruido, ni olor a humo, ni señales visibles de batalla, pero en mi espíritu había una convicción ardiente: el infierno había sido confrontado por el fuego invisible del cielo. Con las manos aún temblorosas, me toqué el cuerpo, intentando percibir alguna señal física del enfrentamiento, pero estaba completamente intacto, sin dolor, sin marcas, solo una paz intensa que crecía con cada respiración. Y eso me hizo comprender que la victoria espiritual no siempre se manifiesta con un espectáculo externo. A menudo ocurre de forma silenciosa, profunda, casi imperceptible para quienes la observan desde fuera, pero absolutamente real para quienes la han vivido. Mientras observaba la atmósfera pacífica después del enfrentamiento, el Espíritu Santo estaba ministrando algo muy poderoso a mi corazón. Hay batallas que se libran sin ningún ruido, sin gritos, sin lágrimas visibles, sin palabras pronunciadas. Es en lo más profundo del Espíritu donde el fuego de Dios opera con mayor intensidad. Comprendí que el fuego que había debilitado esa presencia no provenía de la emoción, no dependía de mi esfuerzo físico ni de una expresión externa de valentía. Fue el fruto de la intimidad con Cristo, fruto de una vida que busca permanecer en verdadera comunión con Dios, no solo en las apariencias religiosas. Me invadió una profunda admiración santa al comprender que este fuego no se enciende con improvisación, se genera a diario en la oración a escondidas, en la palabra leída en secreto, en las lágrimas derramadas cuando nadie ve, en las decisiones silenciosas de santidad cuando nadie observa. El Espíritu me hizo comprender que muchos anhelan la autoridad espiritual, pero pocos están dispuestos a cultivar la intimidad que la produce. No hay fuego espiritual sin altar, y el altar se construye lejos de las multitudes, en los lugares secretos de relación con Dios. Recordé la parábola de las 10 vírgenes, de las lámparas que esperaban al novio. 5 estaban llenas de aceite y 5 no. Cuando llegó el momento crucial, no hubo tiempo para improvisar. Quienes no se habían preparado se quedaron afuera, y en esa habitación, tras la batalla silenciosa, el significado de esa parábola se me hizo claro:
El aceite de oliva es la presencia del Espíritu cultivada en la intimidad, y sin ella, ninguna lámpara permanece encendida cuando la noche se oscurece. De nada sirve intentar reavivar el fuego espiritual en medio de un ataque, ya debe estar ardiendo antes de que llegue. Al despertar de ese sueño, mis manos aún hormigueaban, como si hubieran tocado algo más allá de la materia. La paz me acompañó durante horas, acompañada de un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que Dios no me había mostrado esto solo para fortalecerme, sino para advertir a su pueblo: los días se van haciendo más oscuros y solo aquellos que portan ese fuego invisible permanecerán firmes. No son los buenos discursos lo que sostiene al cristiano en tiempos difíciles, sino la intensa llama de la fe viva que arde en el espíritu. Donde quiera que esté esa llama, ninguna oscuridad puede prevalecer. Cuando desperté completamente del último sueño, mi pecho ardía, no de miedo, sino de profundo peso espiritual de responsabilidad. Sabía que esto no había sido solo una experiencia personal, era una comisión. El Señor estaba llamando a centinelas, hombres y mujeres que no duermen espiritualmente, que no se conforman, que no viven una vida de apariencia religiosa. En esos sueños, Dios había dejado claro que habría días de confusión, silencio de las voces públicas de fe, persecuciones, caos emocional y espiritual, pero aquellos que aprendan a luchar en silencio, con el corazón lleno del nombre de Jesús, permanecerán en pie. El mundo puede temblar, pero un espíritu rendido no será sacudido. Comprendí que ser un vigilante no se trata de señalar errores o predecir desastres, sino de permanecer en una posición espiritual cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Un centinela no se distrae, no duerme en medio de la batalla, no delega su responsabilidad espiritual en nadie, atiende su altar a diario, protege su casa en oración, mantiene cerradas sus ventanas espirituales y su lámpara llena de aceite. Dios no llama a espectadores del fin de los tiempos, Él los convoca, intercesores silenciosos, fieles anónimos, corazones firmes en la verdad. Al reflexionar sobre todo esto, el Espíritu me recordó las palabras de Jesús: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? No era una pregunta casual, sino una advertencia. La fe que Él busca no es la fe de los micrófonos, ni la fe de las multitudes, ni la fe que depende de templos abiertos. Es la fe que arde en secreto, cuando nadie ve, cuando no hay escenario, cuando no hay aplausos, cuando no hay voz pública. Es la fe la que sobrevive incluso cuando la garganta se silencia y solo quedan los pensamientos dirigidos al nombre. Entonces comprendí que toda la progresión de los 3 sueños apuntaba a esto: primero, la fe que ora en voz alta; luego, la fe que permanece en paz en medio del caos; finalmente, la fe que actúa en absoluto silencio. Fue una revelación de crecimiento espiritual, una preparación para días que exigirán madurez, intimidad y una autoridad ineludible. Aquellos que no construyen esta relación profunda con Jesús ahora no podrán improvisar cuando llegue la confrontación. La lámpara debe estar llena antes de que la noche se vuelva demasiado espesa. Me dolía el corazón al pensar en cuántos aún viven distraídos, ocupados con todo menos con su vida espiritual. ¿Cuántos descuidan la oración, la lectura de la palabra, la consagración, el verdadero arrepentimiento? ¿Cuántos dejan sus ventanas abiertas cada día, con distracciones, satisfacción vacía, concesiones silenciosas sin darse cuenta de que precisamente están facilitando el debilitamiento de su fe? El llamado de los centinelas es claro: es tiempo de cerrar las brechas, reavivar el altar y sellar verdaderos compromisos espirituales con el Señor. Y en ese momento final, Dios confirmó algo en mi espíritu con una dulzura firme: no fuimos llamados a vivir con miedo de estos días, fuimos llamados a superarlos. No somos víctimas del fin de los tiempos, somos testigos del poder que permanece activo hasta el último segundo antes del regreso de Cristo. El nombre de Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él aún libera,
protege, sana, sostiene y derrota a todas las fuerzas de la oscuridad, incluso cuando se invoca solo en el corazón. Los centinelas están siendo levantados, y si sentiste algo diferente al escuchar este testimonio, no fue casualidad, quizás el Señor te está llamando a tomar tu posición ahora. Ahora escucha con el corazón abierto. Si este mensaje te conmovió, no ignores este llamado. El Señor está levantando centinelas en este tiempo. Es tiempo de cerrar las brechas, reavivar el altar y permanecer firmes en el nombre de Jesús, pase lo que pase. Escribe en los comentarios, creo en el poder del nombre de Jesús. Comparte este video con alguien que necesite fortalecer su fe en este momento. Suscríbete al canal para no perderte los próximos mensajes sobre preparación espiritual, porque cuando la noche se vuelve más oscura, solo aquellos que llevan aceite en sus lámparas mantendrán su luz encendida.